Y ya culminando el mes de noviembre, de los viernes de noviembre, el tema que se me encomendó es sembrando para el espíritu y no para la carne, y está basado en la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 1, 2 y 9. Y cuando usted, si tiene la curiosidad de ir a leer todo el capítulo, para darse cuenta de que ahí hay una verdad que le trae gozo, debe traerle o producirle gozo a la iglesia, acerca de las declaraciones que hace Pablo de la libertad que nosotros encontramos en Cristo. Es el texto o el capítulo donde revela que para nosotros hay libertad. Amén, iglesia. No los escuché como convencidos. Yo creo que están como decía Shirley, así como pensándolo, ¿verdad? Entonces yo voy a introducirlo al tema haciéndole la siguiente pregunta, iglesia. ¿Alguna vez usted se ha sentido miserable a causa de su pecado? ¿Alguna vez usted se ha sentido tan miserable de ese pecado que se vuelve a repetir una y otra vez? De que usted vuelve a caer en la misma situación y no entiende qué es lo que está pasando. Le dejo la interrogante. ¿Alguna vez se ha sentido miserable? Pues quiero decirle que Pablo en Romanos 7, 24 al 25, en el texto 24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cada uno de nosotros debería en algún momento de la vida sentirse de la misma manera como Pablo lo está revelando allí. Porque cada uno de nosotros bregamos con situaciones que le pertenecen a nuestra carne, y como ya hemos visto anteriormente, son cosas que están en nuestro corazón y que se exteriorizan con acciones que nosotros hacemos. Entonces, es posible que cada uno de nosotros esté batallando y que en algún punto pueda repetir las palabras que Pablo decía: miserable de mí, ¿quién podrá quitarme? ¿Quién podrá salvarme de este mal? Y es allí cuando se introduce en el capítulo 8, versículo 1, que dice: ahora pues, ninguna, dice, condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y el versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces Pablo se pregunta y dice: miserable de mí. Pero él mismo responde, dice: ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Esa es la primera fracción de ese texto, y nos dice, según Romanos 3:23, ¿por qué estamos hablando de una condenación? Porque el mismo Romanos 3:23 dice: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces en Adán todos estamos condenados. El pecado que se ejecutó en el Edén, que trajo condenación a Adán y a Eva, ¿qué pasó? Se pasó a toda la humanidad. Y es una condenación que esclaviza al hombre y al ser humano en el pecado. Y también es una condenación para el tiempo postrero, de que el que no se encuentre en Cristo va a pasar una eternidad en el infierno, alejado del Señor. Esa es la condenación. Pero dice Pablo: ahora. ¿Ahora qué? Ahora que Cristo cumplió las demandas de la ley, ahora que Cristo fue hecho pecado, ahora que Cristo conquistó el pecado y la muerte, ahora que el Padre ha hecho posible la salvación para los hombres por medio de su Hijo, ¿qué, iglesia?
ya no hay condenación. Amén. Gloria a Dios. Y entonces dice, sigue el texto de Romanos 8:1. Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y usted me va a decir, hermana Vilma, ¿será posible que un cristiano pueda andar en la carne? Sí, perfectamente. ¿Cómo lucen los cristianos que caminan en la carne? Pablo nos lo dice en Gálatas 5:19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si somos creyentes y en nuestro diario vivir nosotros practicamos alguna de las que está en esta lista, posiblemente usted es un cristiano carnal. La carne es la fuerza o poder que gobierna mi conducta. Romanos 7:23 dice, pero veo, dice Pablo, otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros. Hay una lucha continua y esa lucha continua la vamos a tener hasta que seamos glorificados. Es real, es intensa y esto es contra nuestro peor enemigo. Y ese peor enemigo no es Satanás, es nuestro interior que no ha sido redimido todavía. Es esa carne. Es lo que dice Pablo, lo que yo no quiero hacer, eso vengo a hacer. Es lo que dice Pablo, miserable de mí, porque vuelvo a caer en esta situación. Mi espíritu fue regenerado cuando yo acepté el sacrificio de Jesucristo y el suyo también. En ese momento fuimos ¿qué? Sellados. En ese momento mi espíritu fue regenerado, pero mi carne y su carne sigue igualita. Ella todavía no ha sido redimida ni regenerada hasta que entremos en gloria. Ella necesita ser restringida o disciplinada. Pablo en 1 Corintios 9:27 dice, yo golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. ¿Qué significa esto? Cada vez que mi carne, mis deseos no quieren obedecer al Espíritu Santo, dice Pablo, yo lo tengo que someter o lo tengo que obligar. Golpeo mi cuerpo cada vez, dice que mis deseos se salen y no los puedo dominar, entonces tengo que obligarlos y someterlos ¿a qué? Al poder del Espíritu Santo. Creyentes carnales, como Pablo lo dice en 1 Corintios 3:1, y voy a leer hasta el versículo 3, hermano. Dice Pablo hablándole a la iglesia de Corinto, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún, escucha iglesia, lo que identifica la carnalidad de Corinto aquí, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, ojo, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis
en la carne, hombres? En esta iglesia no pasa, pero en otra iglesia es posible que hayan celos, ¿verdad? Ahí habían unos celos ministeriales, que hayan contiendas, que hayan disensiones. Entonces, cuando nos comportamos como iglesia con estas características, dice Pablo, ustedes parece que están tomando lechita y no vianda. No les puedo dar un pollo, una pechuga grande, papas y todo, porque se van a atorar y no pueden, no tienen la capacidad todavía. Tengo que darles lechita porque todavía se comportan como ¿qué? Como niños inmaduros. Esas son características de la carne. Entonces quiere decir que los creyentes carnales son controlados por su carne caída. Y esto puede pasar eventualmente, iglesia. Puede ser que un día, ni modo, ¿verdad? Deslicé y sucumbí a mi debilidad. Puede ser que una semana completa, como decía Shirley cuando nos estaba ministrando, y decía, puede ser que esta semana usted no le agradeció tanto al Señor, no sabemos cómo fue su semana. O una vez en el mes, o quién sabe cómo. David, por ejemplo, en un momento de su vida se identifica como un creyente carnal. Mató, emborrachó a Urías, mintió, adulteró. ¿Cuáles son esas características? De la carne. Salomón, en un momento de su vida, el hombre más sabio, también se comporta carnalmente cuando decide que satisfacerse con todos los placeres que el mundo le puede dar. Llámese mujeres, llámese dinero, llámese la gloria de una casa, llámese la gloria de un lugar donde estaba establecido. Eso es comportarse carnalmente. Amén. Y no digamos Sansón, otro carnal, ¿verdad? Entonces cada uno de nosotros, porque no solo son cuestiones de la carne, son cuestiones sexuales, sino que la envidia, los celos, la contienda, las disensiones, la murmuración, el chisme, cuando me pica la lengua por contar lo que no tengo que contar, esa es parte de su carne, porque no está en las características del fruto del Espíritu. Entonces los creyentes de esta manera son inmaduros. Andamos según nuestros deseos, pensamientos y voluntad. Y otra característica de los que Pablo estaba diciendo es que no obedecen al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en la lucha que yo voy a tener, Cristo lo sabía, y Él me ha dado la capacidad a través de su Espíritu de que yo pueda vencer, de que yo pueda librar y vencer la batalla en aquella debilidad que yo tengo. O sea, no estamos desprovistos. En la medida que el sello llega a nosotros, es la capacidad y el poder que tenemos para poder decirle que no a la tentación y al pecado. Es para que el Espíritu Santo me cierre la boca cuando no tengo que hablar. Es para que el Espíritu Santo guíe mi boca para bendecir a mi hermano y no para maldecirlo. Es para que el Espíritu Santo me guíe en aquellas cosas que escondidas asumo que nadie me está viendo, pero el Eterno que es omnipresente está ahí con usted. Amén. Entonces hay dos opciones, iglesia, en este punto. Uno sería cederle el espacio a mis deseos, o el otro sería cederle el lugar al Espíritu Santo. Amén. Es nuestra decisión. Ahí ya el Espíritu Santo, aunque me esté guiando a lo correcto, si yo caigo, no es porque no me lo advirtió, porque Él constantemente nos está guiando a la verdad. Amén. Pero ¿cómo lucen entonces los creyentes conforme al Espíritu? Sigo aún con el versículo 1 de Romanos 8. Eso está en Gálatas 5 del 22 al 24. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas
no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La libertad del creyente se logra por medio de la morada del Espíritu Santo. ¿Sí? Efesios 5 del 16 al 18 dice: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Si queremos ser llenados por el Espíritu, debemos evitar que nos controlen nuestros apetitos, nuestras pasiones, esos deseos que son contrarios al Espíritu. Entonces, cuando nosotros le cedamos el gobierno al Espíritu Santo, nosotros vamos ¿a qué? A depender de Él, a rendir nuestra voluntad, nuestra mente, nuestras emociones y nuestros sentimientos. Si se las rendimos a Él, quiere decir que mi mente tiene que cambiar en mi manera de pensar, que yo no puedo seguir pensando de la misma manera, que mis emociones, al ser dirigidas por Él, no me van a gobernar, y aún mis sentimientos, ¿verdad? Porque a veces estamos empecinados en algo, y no solo sentimientos para una persona, sentimientos para una puerta que quiero que me abra el Señor, y el Señor está diciendo que no. Situaciones anhelando cosas que el Señor no le ha dado a usted ni se las va a dar. Entre más desesperados nos mire, Él es eterno, Él es paciente. Él, mire, pacientemente va a esperar para que usted se despoje de esos deseos que le traen malas consecuencias. Cuando busquemos la llenura del Espíritu Santo, vamos a ser guiados por Él. Eso significa que mi estilo de vida tiene que cambiar. Porque la llenura, iglesia, no es algo mágico que ocurre en un momento, en un mover, en una canción, cuando sentimos escalofríos o nos ponemos a llorar, o pensamos que alguien va a predicar, o pensamos que alguien va a orar y me voy a llenar. No. La llenura es un estilo de vida. Váyale a Gálatas. Es un estilo de vida cotidiano y diario. Porque cuando yo puedo guiarme por el fruto del Espíritu, cuando puedo tener templanza, cuando puedo ser bondadoso, cuando puedo ser misericordiosa, eso que es el carácter de Cristo y el fruto del Espíritu, significa que Él me está ¿qué? Gobernando. Amén. Entonces la llenura del Espíritu Santo no es algo mágico, no es algo que ocurre eventualmente, es que yo tengo que buscarlo a Él, es que tengo que tener una relación con Él de día a noche, todos los días del año. Eso es la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu no es lo que yo pueda hacer aquí y ustedes me miren, es cuánto Él puede gobernar mi vida. Cuando me dice calla, Vilma, que yo pueda callarme. Cuando me dice sé paciente, que yo pueda esperar. Eso significa que Él me está gobernando, que aunque yo no quiera hacerlo, yo me restrinjo y disciplino ese deseo y ese sentimiento que tengo. Eso es ser guiado y vivir por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos queda? Cultivar una relación con Él. Así no cederemos a la carne. No hay momento, iglesia, que Él no nos guíe. No hay momento en que Él no nos dirija a lo correcto. Esa es su labor. Presentarle a Cristo una novia limpia y sin mancha. Yo quiero que usted piense si en esta semana usted le falló a Él con algo. Y yo oro porque el Espíritu le traiga a su mente tal situación. Y ahora le pregunto,
¿Usted no sintió que Él le dijo que no lo hiciera? Porque eso es peligroso. Porque dice ahí que los que no son de Cristo no tienen el Espíritu Santo. Pero todo el que ha sido lavado con la sangre de Cristo, el Espíritu Santo está dentro de él. Y ese Espíritu nos está guiando de día, de tarde y de noche. Le pregunto, ¿usted cayó porque usted le cedió espacio a la carne o porque Él no lo direccionó? Cuando no entendemos, o cuando no sabemos, o cuando nos hacemos los locos, porque sí sabemos que Él nos está diciendo no, no es porque Él no nos direccionó, es porque nosotros quisimos hacerlo, porque nosotros le cedimos espacio a la carne. No me venga a recitar el versículo, ay hermana Vilma, pero es que la carne es débil. Sí es débil, pero usted tiene una dinamita adentro. Eso es el poder de Dios, el dunamis de Dios. Es un poder sobrenatural que me va a guardar sin caída hasta presentarme delante del Rey y comer a la mesa con Él en las bodas del Cordero. Es ese poder del que usted tiene que hacer manifiesto ese poder y restringir esa situación con la que usted está bregando, con ese orgullo que posee, con esas ganas de gloria que tiene. Dígale al Espíritu Santo, ayúdeme. Entonces, ¿por qué peco? ¿Por qué vuelvo a caer otra vez y otra vez? Porque no estás escuchando, porque no estás obedeciendo, porque no estás orando y teniendo comunión con el Espíritu Santo. Por eso pecamos. Porque en vez de orar, le dedicamos a las redes mucho tiempo. Porque en vez de leer su palabra, que es la que nos trae alimento y nos limpia, preferimos estar leyendo las tonteras de las redes sociales. Entonces, cuando nosotros no oramos, cuando no estamos teniendo comunión con Él, no lo vamos a poder escuchar. Porque la basura que consumimos semanalmente se va a empoderar en nosotros. Y al final vamos a terminar haciendo lo que yo quiero y no lo que el Espíritu quiere que hagamos. Amén. ¿Cómo entonces llenarnos? Una de las cosas es que la palabra va a aumentar la llenura en nosotros. Mire cómo lo dice Pablo en Colosenses 1, del 9 al 10. Por lo cual, dice Pablo, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo oraba por la iglesia de Colosas y le decía al Señor que llenara esa iglesia del conocimiento del Señor, porque él sabía que llenos de la palabra del Señor no hay otro remedio que cumplir con la voluntad de Dios y dar fruto, pero fruto bueno. Es la única manera, iglesia. No hay otra manera. Entonces, muchas veces necesitamos poner nuestras barbas en remojo e identificar que la Biblia solo identifica dos clases de personas: los carnales y los espirituales. No hay intermedios. Es que es medio carnal y medio creyente. No hay. O somos carnales, porque si tenemos las características que la Biblia dice,
y las practicamos, dice. Ustedes, dice Pablo, ¿cómo les voy a hablar en otro idioma si no van a entender? Porque están de lechita todavía, de pepito. Entonces necesitamos identificarnos, iglesia, porque dice el Señor que necesitamos darle la gloria a Él en cuanto a nuestro comportamiento. No puede ser que el mundo, como dice el pastor Osvaldo, que la iglesia tiene lo que el mundo necesita, y si el mundo mira al mundo dentro de la iglesia, pues no sé entonces cómo vamos a hacer. Pero la decisión es suya y la decisión es mía. El Espíritu Santo va a seguir insistiendo. Usted decide si le da la autoridad a Él para que lo gobierne, o usted se sigue gobernando por sus pasiones y por sus deseos. No hay otra manera. Necesitamos una iglesia pura y sin mancha. Declaramos desde este lugar que Cristo viene pronto, pero Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Él viene por una iglesia que le ha glorificado aquí en la tierra. Y lo peor es que Él nos ha provisto de las armas y sobre todo su espíritu que nos discipula desde nuestro interior. Él que gime porque nosotros nos comportemos como es digno de Cristo. Porque en Cristo tenemos mucho, iglesia. Sin Cristo no somos nada. Amén. Gracias, Dios, por tu palabra en esta hora. Gracias, Señor, porque si la Escritura lo revela y nos lo está recordando hoy, es porque es necesario. Es porque es necesario que tu iglesia abandone toda actividad que no sea parte del fruto del Espíritu. Es necesario que nos limpiemos de aquellas cosas carnales con las que estamos batallando. Es necesario que tu iglesia entienda que tú vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y que si hoy nos estás hablando es porque nos estás alertando, Señor, de que necesitamos sembrar para el Espíritu, porque de Él vamos a recoger fruto, y despojarnos de estar sembrando para la carne, que lo que va a provocar en nosotros van a ser consecuencias terribles para nuestra vida y nuestra familia. Ayúdame, dígale de manera personal. Solo usted sabe con lo que brega, iglesia. Solo usted sabe en qué área el Espíritu necesita ponerle un freno. Y ese freno necesita ponérselo para que usted no tenga consecuencias malas. Porque Él lo ama con amor eterno. Porque nos ha guardado hasta este momento. Dígale gracias, Espíritu Santo, por tu palabra, por tu verdad. Quizás en este lugar hay alguien que sigue bajo condenación, como lo dice Romanos 8:1. Si no has aceptado a Cristo Jesús en tu corazón, tú sigues bajo condenación, dice la palabra. Si estás aquí o estás a través de los medios o de las redes sociales, te pido que ores conmigo esta oración. Señor Jesús, he escuchado tu palabra y tu Espíritu ha traído convicción a mi vida de pecado, de juicio y de justicia. Perdóname de todos mis pecados, límpiame de mi maldad, hazme libre del pecado y de la condenación eterna. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. No sé si en este lugar hay alguien que necesita
Gracias por sintonizar su programa Alabanza, Prédica y Ministración. Le invitamos a sintonizarnos todos los viernes a las 6 de la tarde y reciba una palabra que edificará su vida. Nos alegramos, celebramos por tu salvación.